compañía palentina Manteneo fabrica máquinas de producción para muchas empresas de automoción, utillajes para el transporte, la manipulación y el ensamblaje de las diferentes piezas que componen un coche. Ingeniería palentina que se abre paso entre los grandes del sector. Por ejemplo, hay un brazo de suspensión que necesita hacer una operación de remachado, pues nosotros nos encargamos de la alimentación en automático de los remaches, la máquina de remachado, incluso el transporte para ir de máquina en máquina. Nosotros nos basamos en un programa para hacer el mecanizado de las piezas. Tenemos todas las máquinas conectadas en red, le llega al operario y el operario se encarga de colocar pieza, centrarla bien, llamar al programa y hacer el mecanizado. Los ajustes luego que lleva el utillaje, la centra y la coloca para que el operario no tenga que manipularla. El operario coge el atornillador manualmente, el cual está colgado para que no pese, para que el movimiento sea lo más rápido y lo más preciso posible, para que no haya errores. Con este palpador mi compañero toma determinados puntos y esto nos lo traduce al programa de 3D del ordenador. Y ahí vamos verificando con el 3D original si la pieza está correcta o no. La producción profesional de plantas, ya sean decorativas o de consumo, requiere sustratos de calidad y de eso sabe mucho la empresa danesa Pinstrup, uno de los mayores productores del mundo en este medio de cultivo que utilizan grandes viveros como Fuente Amarga. Ubicado en Cabezón de Pisuerga, es el vivero de árboles más grande de España. Esto es turba de una planta que se llama Sphagnum, es una descomposición de esa planta viva. Tenemos otra materia prima que estamos usando bastante desde hace 10 años o algo así, que es la corteza de pino de esta zona, de la zona de Burgos y de Soria. Si se hace un sustrato para una planta en una maceta grande en el exterior, necesita una estructura gruesa donde hay capacidad de aire para las raíces de la planta. Mientras, si por ejemplo se hace un semillero de una cebolla en un alveolo muy pequeño, en una bandeja, necesita un sustrato fino. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es criar plantas que sean muy duras. La mayoría de nuestras plantas van sin riego. Se va a plantar en un monte, se va a plantar en un bosque periurbano, en una mediana de una carretera. Necesitamos que sean de unas aptitudes muy duras. De lo que saben mucho los hermanos Román es de piragüismo, un deporte que practican desde siempre y del que viven desde hace más de 40 años. Fabrican kayaks y canoas tanto para aficionados como para los más altos niveles de competición, una labor que combina los materiales más avanzados técnicamente con una técnica de elaboración prácticamente artesanal. Nosotros preparamos el molde en el cual le damos un desmoldeante, después pintamos y empezamos a poner capas de fibra. La resina lo que hace es impregnar el carbono para que tenga unas propiedades de rigidez y de dureza. Todas las piezas que ponemos en una piragua de maratón, por ejemplo, es muy importante que salgan ligeras para conseguir el peso que necesitamos. ¿Cuánto puede pesar una piragua? Tiene que pesar máximo 8 kilos. Procurando que el carbono se vea recto, que no quede arrugado y trabaje el hilo que está longitudinal, trabaje bien longitudinalmente y el hilo que está transversal, que trabaje bien transversalmente. 20 horas en el horno con el sistema de vacío. ¿Cuántas piraguas hacéis actualmente? Unas 450 unidades, 500. No hay muchos fabricantes de este producto en España, ¿no? No, realmente somos 2. Comienza Hecho en Castilla y León. Fabrican bienes de equipos, máquinas y utillajes que utilizan en otras industrias para producir y lo hacen además a medida de las necesidades de sus clientes, la mayoría pertenecientes al sector de la automoción y ubicados en distintos países del mundo. Hoy visitamos en Palencia las instalaciones de Manteneo. Hola Javier. Hola María, buenos días, bienvenida. ¿Para qué sirven las máquinas que vosotros fabricáis aquí? Para que a su vez otras empresas puedan fabricar sus productos. Trabajamos principalmente en el sector de la automoción, tanto para empresas de vehículo final como para empresas que hacen otras piezas para esos vehículos. Son máquinas de transporte, de manipulación, de montaje. También trabajamos en el sector de la alimentación, mucho, el sector de la energía. Proyectos que acaban en distintas partes del mundo. Trabajamos a nivel regional, nacional y también pues, internacional. Hemos mandado cosas a Francia o a China.
¿Y Manteneo cuándo llega a Palencia? ¿Cuándo se instala aquí? Mantenio se funda en el año 2000. Se funda con profesionales que ya estaban en el sector desde hace unos cuantos años. ¿Cuántas personas trabajan aquí, Javier? 55, somos 55 en estos momentos. ¿Me enseñas las instalaciones? Vamos a verlas. ¿Por dónde empezamos, Javier? Pues mira, esta es nuestra oficina técnica. Aquí es donde empiezan los proyectos. Personalizados se pueden decir, no fabricáis máquinas en serie. Todos, ninguna. Necesidades que tienen nuestros clientes, se las estudiamos y les proponemos una solución. ¿Y cómo os las plantean, por ejemplo? ¿Qué os pueden decir? Por ejemplo, hay un brazo de suspensión que necesita hacer una operación de remachado, pues nosotros nos encargamos de la alimentación en automático de los remaches, la máquina de remachado, incluso el transporte para ir de máquina en máquina. Y además todo eso hay que hacerlo en un determinado tiempo, imagino. Normalmente no tenemos mucha alegría a la hora de que nos den mucho tiempo para hacer las operaciones y bueno, hay que optimizar estos procesos, aprovechar todo lo que nos puede ofrecer la mecánica, la informática, la electrónica, el control. ¿Qué es lo que hacéis aquí en esta oficina, sí, ¿no? Sí. En realidad. Aquí surge la concepción de todo. Se valida después con el cliente para concretar y asegurarnos de qué es lo que necesita y después se lanza a fabricación. ¿Y esto, por ejemplo, qué es? Pues esto es una pletina de montaje que se utiliza pues, en las fábricas de automoción. Se monta el coche encima, va pasando a través de la línea y nos permite pues, atornillar todo en cada fase, que todo vaya a su sitio. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta, por ejemplo, en este pues en elemento? este caso la geometría es básica. Claro, solo le sirve al fabricante para un determinado modelo de vehículo. Correcto. En concreto este es para el modelo eléctrico y estamos adaptando pues, el modelo de combustión al modelo eléctrico. Pues mira, este es un proyecto con robótica, es de carga y descarga de discos de freno, les cargamos del contenedor y hasta la máquina de pintado les llevamos. También nos ayudamos, como te decía antes de los avances de la tecnología, pues de visión artificial para verificar precisiones de centésimas de milímetro. Jorge, ¿cómo trabajáis aquí? Porque vosotros partís de material en bruto. Lo que tenemos que hacer es, para los distintos proyectos y los distintos clientes, lo que es el mecanizado de las piezas, soldadura y luego los acabados superficiales, pintura, pavonado, granallado, etc. Todo lo hacéis aquí. Todo lo hacemos aquí. ¿Y con qué materias primas trabajáis? Todo tipo de aceros inoxidables, plásticos, latones, cobres, bronces, todo tipo de materiales. ¿Y de qué depende que utilicéis unos u otros? Depende de los clientes, el material que te exijan, si es para alimentación, si es para automoción. Siempre estamos trabajando para varios clientes, varios proyectos. Hemos visto la parte de corte y soldadura, aquí ya estáis mecanizando piezas. Nosotros nos basamos en un programa para hacer el mecanizado de las piezas. Tenemos todas las máquinas conectadas en red, le llega al operario y el operario se encarga de colocar pieza, centrarla bien, llamar al programa y hacer el mecanizado. Y esta es la materia prima que se introduce en las máquinas de mecanizado. ¿Esto en concreto qué es, Jorge? Pues mira, esto es una pieza de aluminio, pues así nos llega al bruto a nosotros y luego, por ponerte un ejemplo, esto sería una pieza con una operación. Son máquinas de última generación, te dan muchas posibilidades de mecanizado, pues son 5 ejes. ¿5 ejes qué significa, Jorge, para que la gente nos entienda? Pues mira, por esta pieza, por ejemplo, tú la contorneas, girar el cabezal así, te gira también en este otro sentido, incluso te puede girar el cabezal en varias posiciones, dependiendo del tipo de pieza. Esta es muy sencillita. ¿Cualquier pieza que podáis necesitar de cualquier dimensión la puede hacer esta máquina? Siempre y cuando no supere las dimensiones de la máquina, sí. Da posibilidad de usar la mesa entera o usarlo como que fueran 2 máquinas, que en este caso son unas 31 herramientas y él puede simultáneamente hacer 2 trabajos a la vez. ¿Cuánto puede tardar en hacer una pieza pues de estas dimensiones? Esta pequeñita, pues 5 minutos como mucho. ¿Qué más hay que hacerles a las piezas, Jorge? Bueno, pues dependiendo el tipo de tolerancia que pida, pues tenemos rectificadoras para sacar una tolerancia más precisa, esas centésimas o esas milésimas que le tienes que dar, porque las fresadoras sí que te dan buena precisión, pero no como una rectificadora. Claro. Los montajes cada vez son más precisos, hay que meter rodamientos, hay que meter muchas piezas unas con otras y tiene que ir todo muy bien encajado. Siempre vemos
encontramos a lo largo de las instalaciones? Al lado de las máquinas, los planos y las herramientas de medición. El operario lo mide, pero luego tienen que pasar el control de calidad y metrología. Ahí es donde hay que dar la calidad. Ángel, aquí montáis todas las piezas que hemos visto mecanizar y tornear. En este caso, ¿qué tipo de utillaje tenemos aquí? Mira, aquí nos encontramos con dos útiles de atornillado para atornillar directamente lo que es en coche. ¿Y cómo funciona todo esto, Ángel? El neumático llega al punto de recepción mediante unos caminos de rodillos, en el cual se puede ver un pequeño tramo ahí. Se deposita. Los ajustes luego que lleva el utillaje la centra y la coloca para que el operario no tenga que manipularla. El operario coge el atornillador manualmente, el cual está colgado para que no pese, para que el movimiento sea lo más rápido y lo más preciso posible, para que no haya errores ni posibles fallos a la hora del par de apriete. Claro, para eso es importante, por ejemplo, pues que la rueda esté perfectamente posicionada. Eso es, ¿no? de eso ya se encarga el útil, ya se encarga de posicionar según viene de la caída, ya le posiciona entre unos cilindros y unos anclajes en la posición. ¿Todas estas piezas son para un mismo montaje, Ángel? Sí, en este caso son para dos máquinas totalmente iguales, no son ni simétricas, son totalmente iguales, que estamos montando al mismo tiempo. ¿Y en qué consisten entonces? Esta parte que puedes ver que todavía está premontada, que no está todavía en su sitio, digamos que son los transportadores de línea que nos llevan los blister o cajas, vamos a llamarlas para que todo el mundo las pueda entender, con el consumible que lleva, que son ferritas, que son unos elementos de hierro, a la máquina, al puesto de operario, que sería este. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, esta máquina, ¿qué es lo que hace con estas piezas? ¿No? Estamos hablando de piezas pequeñas de hierro como esta. El operario lo que hace es depositarlas en los diferentes asentamientos que tiene la placa. En este caso, la garra es una garra neumática mediante ventosas. Coge las piezas. Coge las piezas. Desplaza, baja, la ventosa adhiere la pieza, en ese momento se retira hacia la parte trasera y la deja en la pieza de aluminio y vuelve a por más. En ese tiempo el operario ha vuelto a cargar. Hemos visto incluso que, por ejemplo, los cuadros eléctricos también se montan aquí. Todo. Esto lleva su cuadro eléctrico, que el departamento eléctrico lo está fabricando allí. Mañana empezaremos con el tema neumático, porque hay muchos movimientos, las ventosas y todo va por aire. En este caso hidráulica no lleva y por eso te digo que está más o menos a un 70%. Ángel, ¿en cuántos proyectos estáis trabajando ahora simultáneamente? Actualmente en planta tenemos 9 y fuera estamos con 3, o sea, en total 12 proyectos ahora mismo lanzados. Este en concreto que estamos viendo, ¿para qué sirve? Tenemos aquí el salpicadero de un coche, ¿no? Lógicamente el salpicadero con los tiempos va cambiando, entonces las paletas viejas hay que hacer una serie de modificaciones para que los asientos y los centrajes valgan para las traviesas nuevas. O sea que hay proyectos, utillajes, maquinarias que podéis adaptarles a las fábricas, Eso, ¿no? sí, Para que no tengan que fabricar digamos otras que nuevas. no tenemos que fabricar, ni tiene el cliente por qué fabricar todo lo que es el sistema de paletizaje, solamente los distintos puntos de apoyo que sustentan la traviesa. Esta máquina simplemente sirve para depositar la pieza y poder trabajar sobre ella. Eso es. En la cadena van acoplando las distintas partes del automóvil. En este caso la traviesa, otra parte es el salpicadero, llega otro operario, pondrá el tablero a bordo, el climatizador. Y vuestro utillaje es el que va transportando el salpicadero a lo largo de los distintos puestos. Desde el principio, que es la colocación de la traviesa, a la finalización del salpicadero, implantándolo en el vehículo. Último control de calidad. Aquí el tamaño sí que importa, César. Correcto. Nos llegan piezas de taller, nos llegan conjuntos montados y aquí lo que tenemos que hacer es ponerlos a punto. Si necesita más altura, menos altura, vamos rectificando las piezas. ¿Y cómo mide, cómo funciona esta máquina? Con este palpador, mi compañero toma determinados puntos y esto nos lo traduce al programa de 3D del ordenador. Y ahí vamos verificando con el 3D original si la pieza está correcta o no. Y luego tenemos otra opción que es el faro. Con el faro pues, nos podemos ir a la fábrica del cliente y medir allí directamente. Castilla y León siempre ha sido tierra de acogida para empresas extranjeras que han llegado aquí o bien en busca de materias primas o bien en busca de un punto estratégico desde el que distribuir a nuevos mercados. Es el caso de la empresa que hoy visitamos en Burgos, de origen danés y especializada en sustratos para cultivo profesional de plantas.
Hola, Alan. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es esto? Esto es turba de una planta que se llama Sphagnum. Es una descomposición de esa planta viva. Nosotros antiguamente teníamos turberas aquí, ya no lo tenemos. ¿Y dónde se da esta planta? ¿Necesita condiciones climatológicas o de suelo específicas? Están en zonas frías, como pueden ser los Bálticos, Rusia, en Canadá hay grandes reservas de turba, en la Patagonia. Y entonces la turba es la planta en descomposición. La turbera se forma por la planta de Sphagnum que va creciendo en un medio un poco hostil, casi por sí sola, no hay más plantas para hacerle competencia. Entonces a medida de que va creciendo la turbera muy lentamente, pues al final llega a estar por encima del nivel freático y ahí es donde más o menos se para el crecimiento de la turbera. ¿Y es ahí cuando empieza a explotarse? Esto es cuando nosotros abrimos la turbera y hoy en día se guarda esa capa superior para luego restaurarla cuando hemos acabado. ¿Y este producto es el suelo donde van a crecer las plantas? Sí, en contra de lo que mucha gente cree, la turba no es un nutriente, no es un abono. Lo que hacemos nosotros es proporcionar un medio donde crece la planta. Alan, además de turba, ¿con qué otras materias primas trabajáis aquí? Desde hace muchos años nos dedicamos en gran medida a buscar materias primas alternativas. Esta es una de ellas. Esta es la cáscara de coco que se elabora en la India y nosotros lo traemos en fardos grandes y lo deshacemos y lo utilizamos junto con la turba. Tenemos otra materia prima que estamos usando bastante desde hace 10 años o algo así, que es la corteza de pino de esta zona, de la zona de Burgos y de Soria. Es una corteza de muy alta calidad que utilizamos para dos fines. Una no compostada, como corteza decorativa para tu jardín o para cubrir una maceta o algo. Y otra que es compostada. ¿Y cómo se composta, Alan? Es un proceso natural que se hace con microorganismos. ¿Es como una especie de fermentación? Sí, es un tipo de fermentación. Primero es un proceso de muy alta temperatura. De hecho, tenemos aquí el termómetro que ahora mismo marca los 30 grados, Alan. Sí, 30 grados no es mucho. Dentro del montón seguro que hace 70, 80 grados. ¿Cuánto tiempo tarda este proceso en completarse? El proceso, pues primero está en aproximadamente a un mes de muy alta temperatura y luego empieza otro proceso que ya es donde trabajan los microorganismos más y donde madura la corteza, de otro mes aproximadamente. ¿Algún otro producto más que tengamos por aquí, Alan? Aquí tenemos un poco todavía de turba que hemos extraído aquí en España. Nosotros, cuando establecimos esta empresa a finales de los 80, lo compramos por las concesiones de extracción que tenía la empresa en ese momento. Aquí en Burgos, en la provincia de Burgos también, ¿verdad? En el límite entre Burgos y Santander. ¿Tiene distintas propiedades? Es una turba diferente, donde yo todo el tiempo he hablado de la planta de Sphagnum. Esto no es Sphagnum. Esto es una turba herbácea. Es como más fina, ¿no? De grano más fina fino. Y mucho más descompuesta. Nosotros en este gremio hablamos de grado de descomposición, que es lo que te determina lo adecuado que es para cada tipo de cultivo de plantas. Tenemos aquí mismo un producto que digamos es el producto de moda ahora mismo en este mundo, porque es un producto que resulta muy adecuado para no componer un sustrato al 100% con ese producto, pero sí en grandes proporciones y conseguir mejores comportamientos que la turba incluso. ¿Qué es? Es fibra de madera. ¿Qué se hace con las materias primas, Alan? ¿Se tratan o se trabajan de alguna manera? Depende mucho para qué planta, para qué cultivo se va a utilizar el sustrato. Si se hace un sustrato para una planta en una maceta grande en el exterior, necesita una estructura gruesa donde hay capacidad de aire para las raíces de la planta. Mientras si, por ejemplo, se hace un semillero de una cebolla en un alveolo muy pequeño, en una bandeja,
necesita un sustrato fino para que se pueda llenar bien ese alveolo pequeño. O sea que de alguna manera los separáis por granulometrías. No cribamos, todo lo cribamos antes de utilizarse en esta criba que tenemos aquí, en diferentes cribados que pueden ir de 0 a 2 milímetros hasta 20 a 40 milímetros. ¿Cuántas mezclas o productos diferentes elaboráis? Nosotros hacemos probablemente miles de recetas, la verdad es que no lo sé ni yo. Vienen determinadas por qué tipo de planta, qué tamaño de planta, qué edad de planta, qué zona se cultiva. Nosotros lo que hacemos es muchísimas recetas y sustratos para cultivo de hortaliza, para el semillero de hortaliza. Luego esa hortaliza se coge y se planta en el campo y ya crece en tierra. Hemos visto además, Alan, que se suministran otros componentes en mucha menor cantidad. Claro, ¿qué papel cumplen? Generalmente, que no siempre, pero generalmente incorporamos algún tipo de abono normalmente también al sustrato. ¿Y eso significa que el profesional o el particular que vaya a utilizar este sustrato ya no tiene que abonarlo después? En el caso de incorporar abonos de liberación controlada, no. Pero si no se hace, el sustrato solo lleva un abono de inicio, que son para los primeros 10 o 20 días. ¿A qué mercados abastecéis desde esta planta de Burgos? Nosotros aquí servimos al mercado de España, Portugal, Francia, bastante a Holanda también, y luego hacemos alguna exportación esporádica al resto del mundo. ¿Es un buen mercado España para este producto? España es un mercado importante, es un mercado donde hay mucho consumo de sustratos, sí. ¿Cuál es vuestra producción entonces? Aquí en esta planta hacemos unos 70.000 metros cúbicos más o menos, pero vendemos unos 200.000 metros cúbicos porque también vendemos sustratos de las otras plantas que tenemos. Y me comentabas antes que lo medís en metros cúbicos porque la densidad y el peso de los distintos materiales puede ser muy variable, ¿no? Sí, todavía hay gente que quiere medirlo en kilos, pero no se puede. Esto es un producto que se mide en volumen y se vende en volumen. Incluso los productos más naturales tienen que cumplir unos estándares de calidad, ¿verdad, Alan? Sí, no hay ninguna producción que sale de aquí sin antes haber pasado las pruebas de calidad que hacemos. Principalmente son dos, el nivel de pH que tiene el sustrato y el nivel de conductividad que tiene el sustrato. El pH, porque hemos dicho que es fundamental controlarlo para determinar qué tipo de productos pueden servir para qué tipo de plantas, sí. Y la conductividad. Nos enseña de forma indirecta si el nivel de abonado que tiene el sustrato es el correcto.